Mi nombre es Edwin Alberto Román. Pues el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante e importante, que son las bases de datos paralelas y distribuidas. Sin más aproximarme, permíteme detallar lo que son los tópicos a desarrollar. Estaremos hablando sobre la diferencia entre las bases de datos centralizadas y distribuidas, diferencia entre las bases de datos paralelas y distribuidas, las ventajas y las desventajas de los sistemas distribuidos y paralelos, las transacciones distribuidas y el control de concurrencias, las bases de datos distribuidas homogéneas y heterogéneas y las consultas paralelas. Sin más que esperar, iniciemos con nuestro primer tema: diferencia entre la base de datos centralizada y distribuida. Antes que todo, me gustaría empezar por el concepto de qué son estas antes de establecer una diferencia. Aquí tengo una pequeña teoría, pero me gustaría que se centrara más en lo que es la imagen. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es un sistema, bueno, en mi caso me gusta llamarlo un sistema de alojamiento de base de datos centralizada, es aquella en el cual nuestra base de datos se encuentra en ese sitio o en ese servidor de una manera física y lógica. O sea, nuestra base de datos está centrada en un solo servidor, en el cual los clientes hacen referencia a ese servidor. Cuando hacen referencia a la base de datos, hacen referencia a ese lugar o a esa base de datos que se encuentra en dicho lugar. Este tipo de esquema es en el cual nuestro sitio, o sea, nuestra base de datos se encuentra centralizada. Como podemos ver en la imagen aquí, vemos que nuestro servidor, donde se encuentra nuestra base de datos, tenemos un solo servidor en el cual está centralizado debido a que todas las peticiones o procesamientos de las transacciones se van a ejecutar en dicho servidor. Bien, ahora tenemos el sistema de base de datos distribuida. Mientras cuando hablamos del sistema de base de datos distribuida, es una pequeña variante del anterior. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es un sistema de base de datos distribuido o una arquitectura distribuida, hacemos referencia a aquella organización de manera tanto lógica como geográfica, en el cual los sitios, o sea, cuando hablamos de sitios hacemos referencia a los servidores o nodos, en el cual los sitios, servidores o nodos, estos se encuentran distribuidos. O sea que no tenemos un solo y que nuestra base de datos no se encuentra centralizada en un solo servidor, sino que nuestra base de datos se encuentra distribuida en los diversos sitios o nodos, que estos funcionan como si fuera, o sea, un tipo de sistema exactamente distribuido, como podemos ver la imagen aquí, y nuestras bases de datos funcionan o procesan las transacciones a pesar de que se encuentran en diferentes lugares como si fuera una sola unidad de procesamiento. Estos utilizan lo que es una gran red para poder mantener la comunicación entre los diversos sitios. Bien, conociendo lo que son cada tipo de sistema, pasemos a ver lo que son sus diferencias. Podemos ver aquí la arquitectura de la base de datos distribuida y centralizada, empezando por los sistemas distribuidos. Cuando usamos una arquitectura distribuida, son aquellas en las cuales se usan distintas máquinas o sitios, en contraposición de la centralizada, que solo usan una sola máquina o sitio. Nuestra arquitectura distribuida puede adaptarse a un ambiente heterogéneo. Incluso su diseño es perfecto para ese tipo de ambientes. Sobre eso de los sistemas o el ambiente heterogéneo lo estaré detallando más adelante. También podemos gozar de ciertas características que nos provee esta arquitectura distribuida, como por ejemplo de la disponibilidad que vamos a tener debido a esa distribución que tiene por naturaleza este tipo de arquitectura. Y cuando hablamos de la arquitectura centralizada, usualmente implementa lo que un sistema o arquitectura paralelo, que también es otro que estaremos viendo un chin más adelante. Se dificulta el mantener la disponibilidad ante algún fallo, debido a que si al estar todo centralizado, a estar toda nuestra base de datos en un solo servidor, si aquí ocurre algún problema, eso afectaría mucho porque decaería lo que sería la disponibilidad de nuestro sistema.
en especial si estos hacen uso de nuestra base de datos. Y a diferencia de los sistemas distribuidos, tiene una facilidad de administrar, o sea, es más fácil de administrar. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tópico, los sistemas distribuidos y paralelos. Como podemos ver aquí, los sistemas distribuidos ya lo hemos mencionado anteriormente, que es el conjunto de bases de datos que está parcialmente son independientes, o sea, se encuentran de una manera distribuida, pero que comparten un esquema en común y coordinan el procesamiento para las transacciones y que accedan a datos de manera remota. Bueno, aquí tenemos un esquema, como podemos ver aquí en nuestra diapositiva, en el cual tenemos a los usuarios globales y que esos usuarios globales hacen referencia a lo que es un sistema de base de datos distribuida. Ojo, a un sistema de base de datos de manera distribuida. Ellos hacen la referencia a lo que es este sistema de datos, de base de datos. Y el sistema de base de datos, tenemos diferentes sistemas manejadores de base de datos, en el cual estos pueden estar en un ambiente, sea homogéneo o heterogéneo. Y a su vez estos tienen cada uno sus bases de datos. Pero lo interesante de esto es que es un esquema en común y cuando se hace una referencia, es como si fueran trabajando en un solo esquema, a pesar de que se encuentra distribuida. Es el esquema que nosotros mencionamos anteriormente, el cual estábamos comparando con el centralizado. Pero aquí tenemos el sistema paralelo, que los sistemas paralelos de base de datos consisten en una unidad en el cual contiene varios procesadores o varios discos conectados a través de una red que interconecta para que haya mayor velocidad. Eso tiene la característica de que funciona como una máquina clúster porque nos permite integrar más capacidad a nuestra máquina. A su vez, el sistema paralelo se divide en varias categorías o tiene varias arquitecturas que podemos tratar. Por ejemplo, tenemos la arquitectura de memoria compartida, que es en el cual cada procesador comparte una memoria, o sea, cada unidad de proceso, cada unidad de CPU comparte una sola memoria central. Tenemos lo que son los discos distribuidos, compartidos, en el cual cada unidad de procesador y memoria comparten varios discos. Tenemos el sistema jerárquico, que es una interpolación entre estos, o sea, como una combinación. Y tenemos otro que viene siendo algo descentralizado, que no combina ninguno de estos. Bueno, conociendo ya lo que son los sistemas distribuidos y los sistemas paralelos, veamos algunas de sus ventajas y desventajas. Bueno, comencemos primero con las ventajas. Por el sistema distribuido, las ventajas que puede presentar es que muestra mayor flexibilidad y prestación a la escalabilidad. Nosotros tenemos dentro de lo que es el sistema distribuido lo que llamamos sistema distribuido grueso, que es una parte que sí favorece la flexibilidad debido a que esas diversas máquinas distribuidas podemos optar por máquinas o por máquinas que tengan pequeñas, que sean diversas máquinas, pero que esas contengan un buen procesamiento. Esto nos facilita mucho porque nos ahorraría un poco el costo y tendríamos, al ejemplo, van a estar distribuidas, pero van a funcionar como tal vez van a estar distribuidas, pero van a tener un buen procesamiento. Tenemos también lo que son la confiabilidad ante fallos, debido a que si un nodo, eso es una de las cosas más interesantes de este sistema distribuido, debido a que si un nodo o servidor falla, esto no compromete la funcionabilidad completa de nuestro sistema. Este sigue funcionando de manera, aunque tiene un sistema de respaldo ante fallos, aunque falle uno de nuestros nodos, no supone la caída completa del sistema, cosa que sí pasaba en los sistemas centralizados. El sistema distribuido es más barato, ya que el principal objetivo es implementar software. Bueno, dentro de los sistemas paralelos, de las ventajas que podemos citar, son más rápidos y su arquitectura está diseñada para manejar bases de datos que son extremadamente grandes. Pueden procesar un número grande o enorme de transacciones por segundo, en el orden de miles por segundo.
Eh, Pueden optar por varias arquitecturas de CPUs y discos compartidos, y tenemos la facilidad de la escalabilidad. A diferencia de los sistemas centralizados, no tendremos, por ejemplo, los sistemas paralelos se caracterizan porque nosotros podemos incrementar lo que son las capacidades de la capacidad de nuestra máquina, agregando más procesamiento, más memoria o más discos. Si nosotros hacemos una pequeña comparación con el sistema de base de datos, bueno, con el sistema de alojamiento centralizado, nosotros en este caso del sistema paralelo solamente tendríamos que aumentar la capacidad, mientras que si sería un sistema centralizado sería más engorroso hacer un reemplazo completo del sitio o del servidor. Bueno, esas son unas de las ventajas de los sistemas distribuidos y sistemas paralelos. Dentro de las desventajas podemos citar que dentro de los sistemas distribuidos tenemos, por ejemplo, presentan altos costos a nivel personal debido a que se requiere un gran personal capacitado para el manejo de esos tipos de sistemas, debido a que no es común encontrar personas que sepan administrar ese tipo de sistema distribuido, a pesar de que también a su naturaleza de estar distribuido, eso supone de que haya más personal, o sea, haya más personas administrando en nuestro sistema de base de datos en cada sitio, en cada servidor. Eso también supone un manejo de distintas licencias, o sea, lo cual incurre un gasto, y más cuando nosotros hablamos de un ambiente heterogéneo, cosa que estaremos hablando más adelante. Y es más complejo de administrar, como mencionaba anteriormente. En los sistemas paralelos, el coste es un poco costoso, debido a que los sistemas paralelos también, o sea, conllevan un uso de implementación múltiples de hardware muy excesivos, en el cual dicho recurso para compartir en diversos nodos. Recordemos que los sistemas paralelos, a pesar de que se incluyen nuevas unidades de hardware, estos están conectados dentro de un sistema de red para poder compartirlo. Pero a pesar de eso, no le quita la naturalidad de que suele ser costoso, porque debemos de estar recurriendo a la compra o a la adquisición de hardware más potente. Un alto coste para mantener la disponibilidad de los sistemas paralelos, por ejemplo, un gran sistema de respaldo de energía eléctrica, como lo que sean UPS empresarios, un buen sistema de respaldo, entre otras cosas que podríamos considerar como desventajas a la hora de utilizar esos sistemas. Bien, a mí me gustaría citar con la principal diferencia con el cual yo coincido, que es este autor, el ingeniero José Jesús Navarrete, y él menciona lo siguiente, que dentro de la diferencia de los sistemas distribuidos y paralelos, coincido mucho con su opinión. Dice: a grandes rasgos, puede definir un sistema paralelo como aquel que divide un proceso en tareas que son ejecutadas al mismo tiempo, mientras que el sistema distribuido divide los procesos de tareas que son ejecutadas en diferentes ubicaciones utilizando diferentes recursos. La diferencia más notable que podemos encontrar entre los sistemas paralelos es que cuentan con memoria compartida y recursos de hardware que son compartidos, los sistemas paralelos, mientras que los sistemas distribuidos no comparten ningún tipo de recursos debido a su distribución. Bueno, por último, me gustaría hablar de lo que son los ambientes de los sistemas distribuidos. Como hubiese mencionado, que los sistemas distribuidos se encuentran, nuestros sitios, nuestros servidores, se encuentran distribuidos, como su nombre lo indica, a diferencia del sistema centralizado. Ese nos brinda la facilidad de nosotros optar por lo que es un ambiente homogéneo o heterogéneo. ¿Pero qué es todo esto? Cuando nosotros hacemos referencia a un ambiente homogéneo, son aquellos en el cual se manejan distintos manejadores o sistemas de gestores de base de datos. El homogéneo, el homogéneo maneja lo que son un mismo sistema gestor de base de datos por cada sitio distribuido. Pero estos cooperan en conjunto para el procesamiento de las transacciones o de las solicitudes. Podemos ver aquí un esquema en el cual los usuarios globales, tenemos varios usuarios globales, y estos hacen referencia a un sistema de base de datos distribuida. Y este sistema de base de datos distribuida en sí
hace referencia a los diversos sistemas de gestores de base de datos que se encuentran en los diversos sitios. Como por ejemplo, vemos aquí en el homogéneo que cada sistema gestor de base de datos o dentro de nuestro sistema distribuido está en un ambiente homogéneo debido a que cada uno están funcionando con un sistema de base de datos igual, que en este caso es el SQL Server. Cuando se hacen las solicitudes o bueno, cuando se hacen las solicitudes, se lleva a cabo las transacciones, ese primero pasa al sistema de base de datos distribuido y este lo redirecciona al sitio adecuado con el manejador y es así sucesivamente a su base de datos para poder manejar la solicitud. Y cuando hablamos de sistema heterogéneo, es el opuesto al anterior. Esos son servidores o sitios en el cual manejan distintos, bueno, es un sistema, es un esquema distribuido y pero este maneja diversos sistemas gestores de base de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver en nuestra gráfica, en nuestro esquema, de que tenemos los usuarios globales, nuestro sistema, esos apuntan a nuestro sistema de gestor de base de datos distribuida, pero a pesar del anterior, aquí se encuentran diversos sistemas manejadores de base de datos, en los cuales, a pesar de que no conozcan de la existencia de otros, trabajan en conjunto para, o sea, trabajan como una sola unidad para el procesamiento de transacciones. Aquí podemos ver que nuestro sistema distribuido heterogéneo cuenta con sistemas de base de datos o sistemas manejadores como el SQL Server, el MySQL, el PostgreSQL y el Oracle Database. Estos son lo que son, esto es lo que denominamos sistemas heterogéneos. Bueno, en comparación, algo que es muy característico que me llama la atención, que considero que cuando hablamos de un ambiente heterogéneo, ellos suponen un pequeño coste mucho más mayor a diferencia de los sistemas homogéneos, porque estamos hablando de diversos productos o servicios, a pesar de que son sistemas manejadores de base de datos, estos requerirán una administración diferente. Mientras tanto que si utilizamos un esquema o un ambiente homogéneo, estaríamos tratando, a pesar de que se encuentra distribuido, con un mismo ambiente, o sea, un mismo manejador, cosa que yo creo que sería lo más adecuado, trabajar con un sistema homogéneo, debido a que tendremos más control. Bueno, les estaré dejando, les dejo las fuentes en las cuales traje para mi exposición. Muchas gracias.